et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti quita fece, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos quavitas in celis, ecce sicut oculi servorum imanibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla imanibus Domine suae, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, doni miseratur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael, Arcangelo, defendenos sempre elio contra iniquitia insidii diabolis te presidium, impere ille Deus supplice pecamur, tuque principe militia celeste, Satanás, Deus que spiritus malignos, que a perdizione animare pervagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. No se les olvide la frase de San Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice? Ognes homines bull salvo fieri et agnissione in veritate venire. Acordémonos, qui ognes homines bull salvo fieri et agnissione in veritate venire. Que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Empezando por nosotros. Nosotros debemos estar convencidos de que nosotros, yo personalmente, yo José Manuel, yo estoy llamado a santificarme, a ir a la visión beatífica, a la contemplación de Dios. Y como el amor a Dios incluye desear que Él sea conocido, amado y adorado por los demás, pues nosotros queremos que los demás también vayan a la gloria, porque el que ama realmente a Dios no se cierra a la banda para Él solo. La caridad se expande, se hincha, en cambio la mezquindad se recoge, se seca. Vamos entonces con
el capítulo 3 de esta parte de la moral, donde dice conciencia recta y falseada. Todas estas catequesis que parecen bastante cansonas, todo eso tiene que ver con la libertad de la conciencia para que nosotros sepamos cuando realmente hemos ofendido a Dios, cuando realmente estamos en pecado mortal y no disimulemos los pecados. Hay gente que le gusta pensar que tiene la conciencia como un niño recién bautizado y resulta que tienen una cosa horrible, una costra de miles de vicios. Dice conciencia recta y falseada. Definiciones. Conciencia recta es la que juzga de la bondad o malicia de un acto con aplomo y prudencia. Conciencia falseada es la que juzga con ligereza y sin fundamento serio. La conciencia recta no se confunde con la verdadera. Uno puede juzgar con rectitud, aun estando inculpablemente en el error. Perdón. La conciencia falseada se divide en relajada, estrecha, escrupulosa y perpleja. La conciencia relajada es la que con ligereza y sin razones serias niega el pecado donde lo haya o lo disminuya. Esta conciencia se llama cauteriada, cuando ya se torna insensible por el hábito prolongado de cometer graves pecados, y farisaica cuando le da importancia a pormenores de poca importancia, despreciando acaso los preceptos fundamentales de la ley. Conciencia estrecha es la que con ligereza y sin razones serias pone pecado donde no los hay o los aumenta. Conciencia escrupulosa es una exageración de la conciencia estrecha que sin motivo llega a haber pecado en donde no lo hay. Conciencia perpleja es la que pone pecado ya en hacer una cosa, ya en omitirla. Por ejemplo, el enfermero que cree pecar, sea que vaya a misa abandonando al enfermo, sea que cuide al enfermo dejando la misa. Principios. Bueno, de esto, de las conciencias relajadas, somos muy amantes a tener estos vicios respecto a los pecados. Eso se ve es en la confesión. Cuando las personas piensan que no tienen ningún pecado. Yo he confesado personas de 24 años y les pregunto algo sobre el sexto mandamiento y nunca, ni un mal pensamiento. Son unas ovejitas purísimas, eso se llama tener una conciencia totalmente falseada. Y eso no puede nacer sino de la soberbia de creerse que no necesita de Dios. Nosotros, para poder esperar la salvación, como yo les he dicho tantas veces, tenemos que reconocer nuestra nada, nuestra miseria, nuestra corrupción. No podemos esperar que Cristo venga a salvar a personas que están alentadas. ¿No hay que acuerdo de lo que dice el Señor? Son los enfermos los que necesitan del médico. Y yo realmente, a la hora de la muerte, debo, y es un requisito para que yo pueda derrotar a Satanás cuando venga a arrastrarme a los infiernos, que yo esté convencido de verdad de que necesito de la redención y la clemencia de Cristo. Pero si yo casi me creo igual a Él porque soy virtuoso y puro y santo, pues no hay nada que hacer, porque si yo me decreto totalmente inútil, totalmente contaminado, y clamo al Redentor por mi salvación, el que se va a enfrentar al demonio es Cristo, con su sacrificio, con sus llagas, con su aniquilamiento en la cruz. No soy yo el que me voy a enfrentar al diablo, y el diablo tiene que enfrentar a Jesucristo. Pero si yo me creo virtuoso y que al Señor Jesús
a su sacrificio, a su sangre, a su Santísima Madre, a los sacramentos de la Iglesia, son como una cosa de segunda monta, yo soy el que me voy a enfrentar al diablo. Yo soy el que me voy a enfrentar al diablo porque yo estoy poniendo mi pecho para responder por mí mismo. Y con eso esté seguro que nos vamos a condenar, porque ustedes muy bien saben que lo dice el primer Papa, y se los he repetido, ustedes deben saberlo: un solo nombre se ha dado a los hombres para salvarse, y es el nombre de Jesucristo. El que confía en sí mismo, el que se crea perfecto, perecerá, porque se enfrentará al diablo, y el diablo no es ni tonto, ni es un debilucho, no, él es un arcángel caído en desgracia, y tiene mucha sabiduría, él es astuto, él no es tonto. Seguimos entonces. Principios sobre la conciencia relajada. Hay necesidad de evitar o de combatir la conciencia relajada porque nos puede llevar a cometer graves pecados, aunque a veces parezcan leves. Ni excusa la ignorancia por ser vencible. La conciencia relajada se puede considerar como acto y como hábito. Como acto tiene mayor o menor malicia, según la atención que se preste a la acción. Como hábito debemos combatirla de otra suerte, equivale al voluntario indirecto, pues el que quiera la causa, quiere también sus efectos, como lo vimos anteriormente. Para evitar o combatir la conciencia relajada es necesario procurar una sólida instrucción religiosa, alejarse de lo que es causa de ella, como la vida sensual y disipada, malas lecturas, cine corrompido, trato con personas viciosas y despreciadoras de los santísimos misterios de Dios. Fomentar el temor de Dios por medio de la oración y procurar formarse con un concepto cristiano de la vida. Yo pienso y les repito, es el ejercicio de la humildad. Acuérdense lo que dice Santa Teresa: la humildad es la verdad. Y el mismo Señor nos lo dice: vosotros no sois capaces ni siquiera de tener un buen pensamiento. Entonces nosotros debemos tener esa conciencia y esa convicción de que yo solo no soy capaz. De que si Jesucristo nuestro Señor no me ayuda, yo lo único que soy es una atea para arder en los infiernos, una presa para ser arrastrada por los demonios. Eso es lo que debo creer. Sin Cristo no soy absolutamente nada. Eso me lleva a depender absolutamente de Él, para que, como les digo, sea Él el que se enfrente a la legión de demonios cuando vengan a arrastrarme a los infiernos. Si yo me creo algo, como dice San Pablo, no siendo nada, pues estoy equivocado. Sobre la conciencia estrecha. Debese combatir la conciencia estrecha porque puede llevarnos a cometer faltas graves donde no las hay, y conducirnos al escrúpulo. Para combatirla debemos instruirnos y aconsejarnos de personas ilustradas con el fin de tener un criterio más cuerdo sobre nuestros actos. No se debe confundir la conciencia estrecha con la conciencia delicada. Esta teme hasta las menores faltas, pero no pone faltas donde no existen. Esto es muy bueno. Las personas que tienen conciencia delicada son unas personas que viven en la santa libertad de los hijos de Dios. En cambio, las personas de conciencia estrecha viven en una pensión porque todo para ellos es pecado. Todo es pecado. No, eso es totalmente contrario. Sobre la conciencia perpleja. Principio: el que tiene conciencia perpleja sobre algún punto debe primero estudiar o consultar para salir de la perplejidad. Si no puede salir de ella, escoger lo que le parezca menos mal. Si ambas cosas le parecen malas, cualquiera que elija no peca. Sobre la conciencia escrupulosa. Como no hay cosa más intranquilizadora que el escrúpulo, y pocas más peligrosas para el alma, pues puede llegar hasta quitarle la paz de la conciencia y la confianza en Dios, lo entramos a estudiar con algún detenimiento, examinando sus causas, señales, los principios que deben regir
al escrupuloso y los remedios contra aquel. Causa del escrúpulo. Algunas veces Dios lo envía o permite que el demonio los infunda para purificar sus almas predilectas y llevarlas a mayor perfección. Pero lo común es que provengan de causas naturales. Los principales son la ignorancia religiosa, una educación exagerada, la debilidad nerviosa y las enfermedades que la ocasiona y el trato con escrupulosos. Anotemos aquí que obran muy mal los padres y educadores que, queriendo formar una conciencia delicada en sus hijos o educandos, les hacen ver pecados donde no existen o los exageran, llegando hasta falsear su conciencia y concluirlos al escrúpulo. Principales señales que se distinguen del escrupuloso: el temor de pecar en todo, en especial en materia de pureza, y la continua inquietud, la duda asidua sobre sus confesiones pasadas y la obstinación en repetir los pecados, o sea, la confesión de los pecados. El temor permanente de que el confesor no entienda su estado de conciencia y querer repetir las mismas explicaciones. La volubilidad en el modo de juzgar y la terquedad en sus puntos de vista contra el dictamen del confesor. Principios. El escrupuloso debe obrar contra sus escrúpulos, porque estos no son sino un vano temor, sin fundamento prudente. El escrupuloso debe dejar conducir, porque el escrúpulo es una enfermedad de conciencia que perturba el recto juicio de ésta. Explicaciones. El escrupuloso debe orar en contra de su escrúpulo. Generalmente, los escrupulosos no son incompatibles con una conciencia cierta. El escrupuloso tiene certeza sobre la licitud de una cosa por haberla estudiado, por la dirección de su confesor, etc. Y al mismo tiempo tiene escrúpulos sobre ella. Es claro que debe orar conforme a su conciencia y en contra de sus escrúpulos. Algunas veces puede pasar que el escrupuloso llega a formarse una conciencia invencible, errónea sobre sus actos. Ya no se trata de una vano temor, sino de un verdadero juicio errado. Sin culpa suya llega a estar cierto de lo que no es cierto. En este caso debe seguir la regla de la conciencia errónea, esto es, obedecer en lo que manda y en lo que prohíbe. El escrupuloso debe dejarse conducir, no pudiendo guiarse a sí mismo, puesto que su conciencia tira a cada paso a falsear con el escrúpulo. Le es indispensable una prudente pero firme dirección espiritual. Remedios contra el escrúpulo. Combatir sus causas y, como vimos, no siempre son las mismas. Ilustrar la conciencia. Muchos escrúpulos nacen de ignorancia. En especial conviene estudiar estos tratados fundamentales de actos humanos y de conciencia, cuyo fin es precisamente orientar bien la conciencia. Obedecer completa y sumisamente al director de conciencia, esto es lo más importante y en muchos casos el único remedio. Consejos prácticos para el escrupuloso. El llamado a decir si es o no escrupuloso no es el mismo, sino su confesor o director de conciencia. El escrupuloso debe, en cuanto más pueda, buscar un director ilustrado y firme en sus decisiones. Si diera con un director poco ilustrado, poco firme o escrupuloso también, el mal se agravia. No conviene al escrupuloso estar cambiando de confesor, porque se le puede presentar el conflicto de una dirección encontrada. Si va a un confesor nuevo, le es muy útil informarlo de que es escrupuloso para que la dirección de aquel sea más acertada. Uno de los caracteres distintivos del escrupuloso es tratar de imponer a su confesor sus propias vistas y su propio criterio. En consecuencia, el confesor muchas veces se verá obligado a tratarlo con firmeza para poder curar de su mal. El escrupuloso no debe llevar mal esa firmeza, sino saberla agradecer y aprovechar. Cuando el escrúpulo viene de causas físicas,
debilidad, enfermedades nerviosas, etc., es muy conveniente que el director de conciencia y el médico obren de común acuerdo. Vamos a dar aquí, pero va a hacer una pequeña anotación sobre la cuestión de las confesiones, el caso de las mujeres que se creen muy santas y entonces no quieren cumplir su obligación con el esposo, que porque se contaminan. Eso no es católico. La Sagrada Escritura, San Pablo dice que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa, el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. ¿Qué quiere decir? Que el matrimonio es una obligación cumplir con el trato conyugal. Eso no se trata de que es que no me gusta, que no sé qué. O sea, es una falsedad. Y hoy en día hay muchísimo ese problema, porque yo he tenido en la confesión varias señoras que llegan y dicen: ay, padre, es que yo no quiero estar con mi esposo, es que yo me siento que yo no sé qué. Y entonces resulta que cuando uno les dice: no, pero es que tiene que hacerlo porque su esposo está cumpliendo con las obligaciones. Sí, claro, cumplen todas las cosas de la casa y todo eso. Pues entonces tiene la obligación de cumplir la cuestión del acto conyugal. Y eso está en la Sagrada Escritura. Eso no es ninguna cosa de rasgar las vestiduras de vergüenza. Es una obligación, la esposa estar con el esposo y el esposo con la esposa. Por eso solamente San Pablo dice que en un momento dado pueden dejar un espacio de tiempo para que se dediquen a la oración, pero que después dice vuelvan a tener otra vez las relaciones para que no caigan en adulterio. Que esa es una señora dando a las de santa y no quiere no quiere tener sus relaciones normales con el esposo. ¿Y qué está mandando a ese señor? Pues a un prostíbulo, mandándolo a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque ella es la santa y la pura. Eso se llama es una piedad completamente falsa, ceñida en sentimentalismo, que es que ahora ya no me atrae, pero ya, ¿qué vamos a hacer? O sea, es la cruz, eso forma parte de la misma cruz de la santificación. El Señor dice: quien quiera venir en pos de mí, níguese en sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Ellos no hicieron voto de castidad, al no ser que el esposo y la esposa hagan una promesa de castidad, de vivir en pureza, pero el resto hay obligación absoluta, y eso es bajo pecado de que no cumpla la obligación de estar con el esposo. Otra cosa también es la persona que se confiesa y no sabe. Me sucedió, no sé si la había comentado en algún video, una vez me invitaron donde una señora profesional a celebrar la Santa Misa. Llegué yo, preparé el altar, quedó muy hermoso el altar, hice la bendición de la casa con el agua bendita y después pasé a confesar a la señora. La señora, cuando eso estábamos en la famosa esa epidemia, y entonces llega y me dice: padre, ese era el pecado de ella, padre, es que resulta que yo le digo, voy a visitar a una amiga que está enferma y le digo que se haga la voluntad de Dios. Y al otro día me llaman, me dicen: fulanita, su amiga ha muerto. Y a los 3 días voy a visitar a otra amiga y me dice: estoy muy enferma. Yo le digo: haga la voluntad de Dios. Y a los otros 2 días me llaman diciendo que se murió. Y yo le digo: ¿y qué pasa con eso? ¿Dónde está el pecado? No, es que no entiende, que es que yo soy la que, como si queriendo dar a entender que ella tiene poder para quitarle la vida a los demás. Yo le dije: pero es que usted acaba de decir que usted dice que se haga la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios, yo le dije: o sea que si usted me dice ahorita que me vaya bien y que hay que hacer la voluntad de Dios, yo mañana amanezco muerto porque usted lo dice. O sea, démonos cuenta de una infección del problema de la confesión y se forma. Yo le dije: pero es que usted no entiende. Dijo: el que no entiende es usted. Yo le dije: no, tiene que entender que si usted está diciendo que se haga la voluntad de Dios, se está haciendo la voluntad de Dios cuando se ha ido esa gente. Dijo: entonces no. Y no se pudo celebrar la Santa Misa ni nada, porque la señora, yo tenía que decirle que era que ella tenía poderes de quitarle la vida a la gente, y así sí ya yo podía ir a celebrar la misa. Pues no, preferí recoger las cosas del altar, que inclusive el altar estaba muy hermoso ese día, me llamó la atención. Recoger el altar, las cosas del altar, y salir con las maletas. Y esta señora, pues, ¿qué hizo? Despreció la misa, la confesión, la comunión. ¿Por qué? Porque es que yo tenía que doblegarme a ella. O sea, ¿qué es lo que creen que es el cura? ¿Un monigote? ¿Un matacho? Yo no sé por ahí los curas de la religión global que sí le dicen a la gente todo lo que quiere escuchar, pero yo tengo la obligación de ponerla con los pies en la tierra y decirle: mi hijita, aquí el problema es este, acéptelo o no lo acepte. Y así pasa en las confesiones.
Y después dicen que no, que es que uno los regaña, que uno los vacía. No, es que no se trata de vaciar a nadie. Yo no puedo ponerme a sentarme en el confesionario a buscar satisfacer mi vana curiosidad. ¿Curiosidad de qué? Yo tengo que someterme a lo que llama la teología moral de la iglesia. Yo tengo que someterme a lo que está, cuando es una confesión sincera, cuando es una confesión inválida. Eso no es morbo, eso no es nada, eso es simplemente así es. Esa mentalidad de las damas, sobre todo al confesarse, que quieren es aparentar que son santas, cuando de santidad no tienen ya ni el nombre, porque hoy en día ya ni siquiera los nombres de las santas se los ponen a esas criaturas. Entonces, todo eso nos ayude a madurar en la fe y a poner los pies sobre la tierra. Y aquí hay una sola realidad. La realidad es que todos somos unos miserables pecadores, y que el Padre no puede decir eso, porque es que el Padre es un ser humano, y el Padre puede hablar lo que está en los tratados de teología permitido preguntar. Yo no necesito averiguar más suciedades, porque para suciedades yo tengo que controlarlas y tengo que lamentar de las que llegue a cometer por ser miserable pecador, pero no que me va a interesar. Yo solamente en la confesión se pregunta lo que es, se ha hecho, si se ha hecho, no se ha hecho, y ya. Pero no, es rasgando las vestiduras estas santas de pacotilla, cuando deberían la única realidad es que nosotros somos puro barro podrido, y el único santo es nuestro Señor, y que precisamente por eso vamos a Cristo, para que nos santifique, porque si vamos santos, ¿para qué vamos a Él? Si pensamos que Él no es santo, o que somos iguales a Él, o que tiene sangre pagana, pues entonces ¿para qué vamos al Señor? Vamos porque somos miserables, desterrados en este valle de lágrimas. Yo no sé, toda la doctrina de la iglesia está concentrada en sus oraciones, por ejemplo en la salve, en este valle de lágrimas, este miserable, que soy un miserable. No me voy a decir miserable porque como me insulta, me ultraja. Bueno, yo espero realmente no sea quien llegue hasta el final, porque la última conferencia la vieron como 170 personas, de las cuales les da el me gusta como 10, y gracias, Dios les pague. Los demás será que se asoman y salen corriendo. Yo cumplo con dar la catequesis. Los que el Santísimo Rey Señor Jesucristo, en su infinita bondad, tenga a bien que lo escuchen hasta el final, bendito sea Dios. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Adiutorium nostrum nomini Domini, qui feci celum et terram, Dominum vobiscum et con spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratia et benedicat vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.